Nos ponemos en relación con esta descripción que hace el apóstol sobre la existencia, el ámbito donde vive Timoteo. No pasa nada, hay gente que ha podido nacer en otro contexto, pero el de Timoteo es especialmente significativo y el apóstol Pablo lo expresa de esa manera. Estoy contento, doy gracias a Dios, hay algo en ti evidente que está en nosotros, dice él, porque yo con limpia conciencia he servido al Señor desde mis mayores, y tú también, pues, eres una persona de fe no fingida. El texto es sin hipocresía, sin máscara, una fe no fingida, que está en ti, de eso somos testigos, y además esa fe también estuvo en tu madre y en tu abuela. Por lo tanto, en muy poco tiempo contemplamos que el cristianismo se había asentado en algunas familias. Otras veces nos encontramos a personas sueltas, que empiezan. Acordaos de Lidia, y que luego ella ya pone su casa, para que su casa sea, a partir de entonces, el ámbito de la fe que Lidia ha recibido. Y así en otras ocasiones encontramos pues a personas, a matrimonios, Priscila y Aquila, que tantas veces los vemos por ahí colaborando, instruyendo incluso, por ejemplo, a Apolos, para que conociera más de las cosas que tenía que anunciar del Señor. Y esta es la Iglesia. He leído antes el texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 al principio, porque ahí aparece el bueno de Timoteo. De él se dice, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, judía, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que de este joven Timoteo, pues había un testimonio común de los hermanos, de tal manera que el propio Pablo, hemos de pensar, porque él también tuvo esa sintonía, pero porque todos los hermanos daban buen testimonio de este Timoteo, pues decidió que éste fuese con él. Y bueno, Timoteo tampoco se enfada por eso, los hermanos piensan que está el asunto bien, pero fijaos cómo empieza eso. El apóstol llega después de todo lo que se había formado allí en el problema que la iglesia de Antioquía percibió por aquellos que venían enseñando de parte de Jerusalén que si uno no se circuncidaba y guardaba la ley de Moisés no podía ser salvo, y todo aquello pues produjo un enorme revuelo. Y ya es significativo y es una lección para todos nosotros que produjera revuelo. Hoy día se están diciendo las cosas más tremendas en las iglesias, a través de Internet. Hay doctrinas asombrosas que no causan revuelo, que sencillamente parece que no son dañinas. Luego hay otras que sí producen un efecto común de revuelo, que no tienen que ver muchas de esas cosas con la fe, sino que son cosas de tipo social. Oye, muy bien, pero ¿cuántas veces estamos recibiendo información y percibimos que el mal, el problema de nuestro tiempo, de ahora mismo, del siglo XXI, de 2018, pues el problema es, fíjate tú, que van a hacer una asignatura de no sé qué en los colegios. No pasa nada, hombre. O que han hecho unas leyes de no sé qué para que personas del mismo sexo se casen.
¿Ese es el problema realmente? ¿Ese es el problema? Pablo, cuando está allí en Antioquía, ¿qué leyes sobre el matrimonio, sobre los esclavos, sobre las concubinas había en Antioquía? Pues las que hubiera, porque era una sociedad grecorromana con unas características, y allí uno puede ahora mirar la historia y decir, oye, pues estas ciudades se solían gobernar por estas normas, en las que se incluía, oye, un modelo de matrimonio tal o cual. Y si pasas a Roma, pues igual. Y eso nunca aparece como un problema en las cartas. Pablo le escribe a Tito que arregle las cosas en Creta para que ponga orden allí, y Creta es un caos de sociedad. Pero él tiene que poner orden en la iglesia, no en la sociedad de Creta. Y que ya es también chocante para los que quieren ver el catolicismo como el fundamento de todo, que las cartas de Pablo a sus discípulos, las cartas apostólicas, sean a uno que está en Creta y a otro que está en Oriente, por ahí, por Éfeso, por lo que hoy sería Turquía, etcétera, y no de Roma. Pero eso aquí ya lo hemos mentado muchas veces, simplemente indica la realidad, que la Iglesia había crecido. Cuando leemos que la Iglesia aumentaba en número, se fortalecía y aumentaba en número, pues eso tiene que ver todo con Oriente, porque es en ese contexto cuando a Pablo le aparece esa visión del varón macedonio para que pasen a Europa. Ya había habido todo el tinglado, las circunstancias de la lucha por a ver si aquello que decían los de Jerusalén o los que venían en nombre de la Iglesia de Jerusalén era un problema o no, era realmente aquello asumible, y aquello produjo una gran conmoción y una gran bronca. Y de Antioquía deciden que vayan a Jerusalén. Es decir, que todo eso se está desarrollando, todos los problemas, todas las cuestiones se están desarrollando en una zona geográfica donde todavía no se ha puesto pie en Europa, y menos en Roma. Es decir, la primacía de Roma, pues bueno, la habrán buscado después, pero lo que uno encuentra en la normalidad del Nuevo Testamento es que el cristianismo se extiende, aparecen los problemas en él y la manera de solucionarlos en lo que hoy sería, pues fijaos, Turquía, Siria, esas zonas que vemos hoy que están como están, ¿no? Bueno, luego sabemos por una visión especial, el apóstol se quería ir para un sitio, el Espíritu no lo deja, quieren tirar para otra parte, no lo deja, y al final pasan a Europa. Y a partir de ahí pues ya hay evangelio en la parte que llamaríamos hoy Europa, ¿no? Bueno, pues esta condición de la Iglesia sería ya fundamental que uno dijera, oye, vamos a ver, cuando el apóstol le dice a Tito, a Timoteo, las cosas, vamos a ver qué es lo que ahí tenemos, porque su sociedad era una sociedad mejor que la nuestra. Y uno puede analizar, oye, en Creta no veas, porque incluso hasta había un refrán, ¿no? Los cretenses, que se cita, siempre mentirosos. O sea, era una sociedad donde había un caos moral. Si uno va a la carta a los Corintios, la primera o la segunda, pues uno dice, oye, Corinto, una sociedad muy arreglada no estaba. Si uno va a otro sitio, igual. ¿Y cuál es el problema en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el problema que nos transmite la revelación de Dios? Pues que esas cosas son el lugar donde uno está y que luego se podrá transformar más o menos. Pero que el problema para la Iglesia es que hubiera gente que viniera de Jerusalén diciendo que tenían que circuncidarse y guardar la ley.
Ese era el problema. El problema no era la ley sobre el matrimonio que hubiera en Antioquía. Ya los cristianos saldrían adelante con su norma y ellos vivirían su vida cristiana, cada uno con las circunstancias que tuvieran. Esa es la realidad. Y para el presente, sin embargo, lo que queda evidenciado es que las mayores burradas teológicas se pueden decir y como si nada, no provocan reacción. O sea, trasladando un poco la imagen, que de Jerusalén te viene cualquiera a Antioquía hoy diciéndote las barbaridades mayores del mundo y allí todo el mundo pasaría como si tal cosa, qué buenos hermanos, a ver, ¿cuántas iglesias habéis fundado? Además venís de Jerusalén andando, oye, es que sois unos héroes, sois unos mártires, ¿qué importa lo que digáis? Hay que ver lo que hacéis. Y mirad, y por el camino habéis hecho no sé qué, no sé cuánto. Esa sería la idea. Y luego la discusión entre los cristianos sería, oye, pero ¿sabes lo que van a hacer aquí en Antioquía? Oye, mira, pues que las concubinas, no sé qué, van a tener derecho a no sé cuánto. Bueno, ¿ese sería el problema real? Pues eso parece que es lo que hoy se considera problema. Es decir, la reacción, pongamos la palabra que queramos, la bronca, la excitación, el enfado que se provoca cuando están diciendo cosas con las que la cruz de Cristo quedaría anulada, eso hoy no existe, sencillamente no existe. No existe en lo que podemos percibir de la cristiandad. Y su lugar, el lugar de esa excitación, de ese no poder parar y decir, oye, esto es un peligro real, esto hay que solucionarlo. ¿Cómo? Pues vamos a discutirlo aquí, vamos a Jerusalén, donde haga falta, porque esto es gravísimo. Y vamos a hacerlo como podamos, que tampoco había unas normas, ni había un derecho canónico para hacerlo. Tampoco lo necesitamos. Bueno, pues eso hoy no está. ¿Y qué cosas ocupan? ¿O qué es lo que ocupa eso que produce esas reacciones? Pues a veces las cosas de tipo social más absurdas, que normalmente ni tienen que ver con nosotros, en muchos casos, es decir, porque son cosas que pueden afectar a otras personas si quieren o no quieren, y eso al cristiano y a la vida cristiana no le afecta. El apóstol dice de Timoteo, oye, fíjate que tu testimonio, lo que decían de ti, era todo favorable. Y además tu fe no fingida, que es una fe sincera. Y además es una fe que estaba en tu madre y en tu abuela. Oye, ¿cómo vivía la madre de Timoteo? Porque el padre de Timoteo no era creyente, era griego. ¿Cuál es el problema ahí? Pablo, ¿qué dice? La abuela de la madre de Timoteo, ¿qué vida llevaba? Solo haría falta que alguien se metiera con ella, ¿no? Pues mira, la vida que le tocó, y ella con su fe no fingida, pues enseñó a su hijo, el cual tuvo también esa fe en la providencia del Señor. Pero es que la madre de Timoteo, pues también había tenido una instrucción, un modo de existir de su madre, la abuela de Timoteo, que también era creyente. Pero ellas dos, podemos hacer un dibujo de cómo podría ser la existencia de estas dos mujeres en un contexto pagano, al menos que sepamos de la madre de Timoteo, pues con un padre que era griego, que no era cristiano, y todo eso, ¿dónde aparece? ¿Dónde se le dice a la madre de Timoteo, esta, esta hay que ponerla un poco a ver si, porque su marido es griego? Vamos a ver, cuidado ahí. Y además no sabemos, es posible, y sigue con él.
Hemos de suponer, eso ya son cosas de suposición, ¿no?, que el hombre pues tampoco interfería o mataba o intentaba matar a la mujer por vivir su fe. Todo eso son suposiciones, bueno, que tienen su lógica, pero no sabemos. ¿El mecanismo cuál es? Que ahora digamos, pero no importa, que cada uno se case con quien quiera, y si es muy pagano, mejor. Hombre, no es eso, pero que las circunstancias que están en la existencia de la fe son circunstancias que no afectan a la fe, ni la transforman. Es decir, nosotros no tenemos que cambiar el terreno, nosotros no tenemos que hacer nada en el terreno, tenemos que sembrar, y el terreno lo preparará Dios. Cambiar el terreno, porque diciendo, mira, si nosotros cambiamos el terreno, entonces ya esto funciona. No, la palabra es la palabra, y esa palabra se vive en circunstancias, en muchos casos, adversas, y pretender que tengamos que disponer una sociedad donde la fe no tenga adversidad, pues eso sería el colmo, porque eso nunca estará. Esa es la pretensión a lo largo del tiempo que ha habido en el cristianismo, y que alguno dirá que es la mejor, por la cual hay que luchar. ¿Cuál ha sido? Pues decir, mira, que el emperador, que sea cristiano y que haga leyes cristianas, y entonces todo el mundo cristiano. A ver, y la obra de Cristo y el poder del Espíritu, ¿qué ha pasado en el cristianismo y en la Iglesia para que eso se presente como una solución? Todo lo contrario. Y además ahí está la historia de la Iglesia, donde cuando el cristianismo pretende que le arreglen la sociedad para poder vivir la fe, pues ya ha cambiado todos los esquemas. La sociedad estará como esté, mejor o peor. ¿Qué leyes hay en China ahora mismo? Pues yo qué sé. ¿Y qué hacemos? ¿La fe de los cristianos cómo se soluciona? ¿Cambiando las leyes de China? ¿Acaso sería la solución decir, oye, pues que se le crucen los cables a uno de estos líderes y que diga, bueno, pues a partir de hoy todos los chinos cristianos? ¿Esa es la solución? Pues a veces eso es lo que se percibe, porque los problemas, oye, los problemas de nuestra sociedad, vamos a ver, que haya este modo social de comportarse o aquel otro. Esas son cosas que tienen un valor, evidentemente, porque, hombre, si vas por la calle que te dejen pasar, no que te corten la calle y que te den un palo. Vamos a ver, lo lógico es lógico, pero siempre con un carácter totalmente relativo, totalmente irrelevante. Esas cosas no afectan. ¿Cómo pudo vivir la madre de Timoteo? Pues como viviera la mujer. Pablo dice que su fe no era fingida, que hubiera sido mejor tener también otro contexto como otros tenían. Pues sí, pero ¿qué importa? En todos los contextos, cual sea, el Señor nos va llevando y lleva a los suyos. Y la fe no fingida se manifiesta donde quiera que el creyente esté. Y el gran mal es precisamente organizar la Iglesia para que los contextos sean favorables. Estamos a un paso del año próximo de celebrar el 450 aniversario de la traducción de la Biblia completa al castellano, del hebreo y del griego, por Casiodoro de Reina. Quizás, hay sus dudas, pero posiblemente sea él el editor del libro Artes de la Santa Inquisición Española. Esto es simplemente una hipótesis, muy común, porque se suele decir, hombre, Casiodoro de Reina no pudo ser porque había salido de Sevilla y en ese libro se narran acontecimientos
posteriores a su salida, por lo tanto él no pudo ser. Eso es relativo, si se tiene en cuenta el hecho más común y del análisis del propio libro, que tenemos traducido, por cierto, de Arte de la Santa Inquisición, y es que son bloques de contenido que posiblemente tengan autores diversos, y que Casidoro de Reina, pues él los recogió, los compuso y los editó. Es decir, que eso no quita ningún valor a la edición del libro, porque muchos de los acontecimientos el editor no los podría haber visto, pero se lo podrían haber pasado gente que sí estuvieron aquí o que recibieron la información de una fuente adecuada. Bien, estaríamos, por lo tanto, en ese otro momento, porque en el 17, en el año pasado, ya se cumplieron también 450 años de ese libro. Pero, ¿por qué digo esto? Porque precisamente ahí tenemos en el modelo inquisitorial y con la fuerza la pretensión de arreglar la vida de los cristianos. Y tanto. Porque no se trataba de enseñar con una pedagogía cristiana. No, se trataba de castigar. Se trataba de quitar el pecado a palos. ¿Qué ha pasado en el cristianismo para que eso ocurra? Y el autor, el editor, dice, a ver si viene un tiempo cuando se dé cuenta la gente, nuestro país, las naciones, de que esta manera de anunciar el cristianismo es diabólica, de que estos se podrán llamar padre de la fe, pero son padre del camino del diablo, porque sus artes, es decir, sus maneras, ¿de qué son? ¿De un pastor que cuida las ovejas o de un lobo que se come a las ovejas y que las busca cuanto más heridas o cuanto más problemas tengan y cuanto menos se puedan mover, mejor? Pues ese es el planteamiento, a ver si el cristianismo descubre que esto es una ruina. Bueno, pues muchos hoy siguen defendiendo en España a esa Inquisición y consideran al autor de Arte de la Santa Inquisición, si fue Casidoro, el editor, o todos los que ahí pusieron sus conocimientos, como gente exagerada que tenía como finalidad derribar o darle mala prensa a España. Nadie considera en eso la realidad del cristianismo. Oye, ¿esta persona qué está diciendo del cristianismo? ¿Exagerada o no exageradamente? ¿Pero qué está diciendo? Pues que este modelo es una ruina y hay que eliminarlo. Bueno, pues de eso se trataría. Pues ahora se saca la conclusión, y en esa estamos, porque ahí hay una inercia y hay una fuerza actual en nuestra España, de fuerza de la catolicidad de esa España. Ahí hay unas presiones muy notables entre el gobierno y ese poder eclesiástico que es la Iglesia de Roma. Ejemplo de ello son las famosas inmatriculaciones, con una propaganda asombrosa, y todo eso está ahí, y hay un movimiento, hay un enrabietamiento. Eso es evidente. Y frente a eso, ¿qué modelo de testimonio es el que se mueve, más o menos, muy generalmente hablando, en el mundo evangélico, incluso en el mundo más o menos reformado evangélico? Pues hombre, que fíjate esta sociedad, como sigamos así, todos gays o todas lesbianas. Hombre, tampoco es eso. Ocurra lo que tenga que ocurrir, que como sigamos así, esto hay que cortarlo, hay que hacer aquello. ¿Y con quién lo haces? ¿Con los de la Inquisición? ¿Con los de la Inquisición te vas a poner a arreglar la sociedad? ¿Con la moralidad de los inquisidores? Hombre, no. Paremos un poco la situación. Enfadémonos
digamos, oye, que esto es una ruina, y sepamos actuar como corresponde. Y en ese actuar, fijaos, hay un dato curiosísimo. He leído antes en el inicio de ese capítulo 16 del libro de los Hechos, que ya sabemos el contexto. Allí se había formado la gran bronca en Antioquía, se había ido a Jerusalén, allí siguió la bronca, tras mucha discusión se llegó a este acuerdo, llamémosle de mínimos. Oye, que mira que en las iglesias donde estén los judíos, ese es el contexto, y que haya una mayoría de judíos, pues oye, tened cuidado, no comáis, en fin, que cuando os reunáis a comer no le pongáis a esta gente la comida que ellos no pueden comer, porque tienen escrúpulos, no porque la comida sea poderosa para producir un mal o un bien, pero ellos tienen escrúpulos. Como en otras ocasiones vemos que se decía, oye, en esta iglesia de Corinto hay gente que no tiene por qué ser judía, pero hay gente cristiana que ellos no querían comer la carne que ponían en las carnicerías, consecuencia de los sacrificios que se habían hecho a los ídolos. Un poco, hombre, no es lo mismo, vaya, pero como hoy, si uno dijera, oye, ¿me vas a poner carne de toro de Lidia? Pero si yo estoy en contra de la fiesta. Esa sería la idea. Hombre, si este es un antitaurino, pues no le digas o no le pongas delante cuando lo invites a comer un rabo de toro de Lidia, recién traidito de la última corrida. Hombre, eso para otra persona será un manjar, pero para este es algo ofensivo. Pues algo así pasaba, y había cristianos que decían, oye, que al final de cuentas, oye, me estoy comiendo yo a este animal que hace 2 días o hace un día lo sacrificaron a la diosa no sé cuántas. Y otros decían, que lo sacrifiquen a quien quiera, que me la den a buen precio y que sea la carne buena. Y se la comían. Eso no había dificultad. Pero lo que se dice en el Concilio de Jerusalén es, hombre, que a los judíos, los otros, los gentiles, que tengan cuidado con ellos también de tratar en sus costumbres como corresponde a gente que busca la edificación, que te abstengas de esto, de aquello otro, en fin, de detalles que tenían que ver con la convivencia. De eso se trataba. No de decirle, no, y ahora os circuncidáis, y cuando alguno reclame que se circunciden en la iglesia a los nuevos, a esos circuncidarlos. No, pero para los nuevos les dicen, oye, a los judíos, pues tener en cuenta sus costumbres, que hay cosas que les ofenden, y esto, guardaos de hacerlo. Si así lo hacéis, pues bien haréis. Y en ese contexto de inmediato, cuando están llevando esas cartas o esas propuestas a las pocas iglesias que había, es decir, eso no es una carta a 100.000 iglesias, las que había y las que vivieron ese problema. Luego el problema continuó, por cierto, ya lo hemos dicho, con lo cual se demuestra, hombre, que hay que hacer lo que se debe, pero haciendo lo que se debe, al final no tiene uno los resultados automáticos, porque el problema con los judíos que querían que se circuncidaran los cristianos nuevos, los que entraban en la fe, pues estos problemas no se eliminaron. Pero, ¿qué hace ahí el apóstol? Pues que se encuentra este Timoteo y lo circuncida. O sea, eso parece chocante. El problema que lleva a la gran discusión en Jerusalén es que se obligara a los no circuncidados, a los gentiles, a que se circuncidaran. Porque era un rito que además llevaba implícito que eso también requería otras ceremonias de la ley. Y cuando se están declarando esas cosas y cómo ha sido el tema y llegan a las iglesias, etcétera, Pablo toma a Timoteo y como el padre era griego y no se había circuncidado cuando chiquitillo, la madre no lo había circuncidado. Y era una fiel creyente, vaya. Pues no lo había circuncidado. ¿Qué reproche le hacemos? Ninguno. Pablo no le da ninguno, cuidado ahí. Habla de la fe no fingida, de tu abuela y de tu madre. ¿Le metió la bronca a la abuela a la madre porque al niño no lo había circuncidado? No sabemos. Parece que no, vaya. Y Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. Y entonces sabemos, porque el padre era griego,
y no estaba circuncidado. Y Pablo, para llevarlo consigo, como él era de madre judía y de abuela, pues lo circuncida, para no crear un problema innecesario. Es el mismo Pablo que en otra ocasión se encuentra que hay gente que quiere que circuncide a otro de sus colaboradores, a los cuales luego le escribe sus cartas. Y Pablo dice, en ninguna manera nos avenimos para que ese episodio ocurriera. Porque avenirse a eso era precisamente fracasar en el testimonio del Evangelio. Pues ahí ya nos encontramos con algo que tenemos que hacer como cristianos, incluso en cosas sociales de la propia Iglesia. No digo yo que no tengamos que ser testigos de transformaciones sociales, porque siempre serán relativas. Incluso en las cosas sociales de la Iglesia, propiamente de las comunidades, pues hay un ámbito donde muchas cosas son solamente relativas. Si esto lo hacen en tal iglesia, pues sí, lo hacen allí. Pero aquí no lo hacemos y no pasa nada. En la propia iglesia, con las actividades propias de las comunidades. Si eso es así, ¿cómo vamos nosotros a la sociedad enemiga de Dios reclamarle que tenga pues unas leyes poco menos que mosaicas? Como si nosotros quisiéramos hoy trasladar el ámbito de Moisés y del pueblo que sale de Egipto a la sociedad. Eso no tiene sentido, pero se está haciendo y se está pretendiendo. Y para conseguirlo, pues claro, ahí te puedes encontrar con todo el mundo. Si alguien te habla muy bien de la familia y haces un congreso sobre la familia, que mira que eso suena bien, ¿a quién invitas? Imaginad que nosotros, como iglesia, oye, pues vamos a hacer una reunión, un congreso sobre la familia, como núcleo de la sociedad, como todas las cosas que queramos. ¿Y a quién invitamos? Oye, el arzobispo tal tiene un libro excelente sobre la familia, conferenciante. Y esto no es una broma, no es una hipótesis, es que esto ha habido congresos de esa índole donde han asistido como ponentes o como gente que ha dado comunicaciones de lo más variopinto, de lo más raro, incluso porque ellos son defensores de la familia, la suya, mormones. Porque pregúntale a todo un mormón sobre la familia, te dirá, vamos, cosas excelentes. Al Papa, pregúntale. Al arzobispo no sé cuánto, pregúntale. O al pastor fulanito. Pues todos juntos a defender la familia. Oye, no. ¿El diablo ahí dónde está? ¿El diablo no tiene teoría de familia? ¿El diablo no es un defensor de la familia? ¿El diablo no es un defensor de la familia? Pues claro que sí, también, y un destructor, porque tiene todas esas armas. Por lo tanto, el problema de la fe no es el contexto donde la fe se mueva. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y nosotros, para preocuparnos por la fe o para alegrarnos con la fe de alguien, en este caso Pablo se alegra con Timoteo. Y dice que qué bien, que ora por él, una cosa no quita la otra continuamente, aunque tu fe no es fingida y yo sé que tú estás firme, pero yo oro continuamente por ti, etcétera. Todas estas cosas son comunes. Y lo que vamos aprendiendo y seguiremos si Dios quiere es, oye, aquí las cosas que Pablo dice para que Timoteo las tenga en cuenta son cosas sobre la propia conciencia, limpia conciencia, sobre que funcione de esta manera, sobre que predique, que exhorte, que lea, pero no le dice, mira, procura buscarte un partido, procura buscarte algo ahí para que se cambien las leyes de Éfeso o para que se cambien las leyes de Roma.
sobre el concubinato o sobre el uso de las herencias, porque no guste. Esas son cosas que están ahí. Si el creyente puede colaborar en arreglarlo lo mejor posible, las cosas, oye, pues que esté ahí. Pero el problema para la Iglesia nunca será que haya un paraíso social. Porque podría uno decir, oye, pues ya está aquí el paraíso. Mira qué bien. Todo organizado. ¿Y Cristo en ese paraíso? Ah, no, Cristo no, cuidado ahí. Porque aquí en este paraíso no puede haber Cristo. El Señor no puede estar aquí. Aquí puede estar, en todo caso, el Cristo de Medinaceli, o el Cristo de Sevilla, o el Cristo de no sé quién, o el Cristo del Papa, o el Cristo de aquel otro pastor. Esos Cristos sí, pero cuidado, que el Señor es el Señor, eso no puede estar aquí, porque entonces tropeamos ya la sociedad. Ya venimos imponiendo cosas. Pues no nos preocupen las cosas que a la Escritura no le preocupan. Y que tengamos honda preocupación, esa será nuestra tarea, para todos, para nuestros hijos, etcétera, pues las cosas que a la Escritura le preocupan. Y ese será nuestro deber también como Iglesia. Atender a aquellas cosas que vamos viendo que son las relevantes. Y que no nos quedemos enzarzados en discusiones. ¿Cuánto hablaremos de eso? Porque cuánto advierte el apóstol continuamente a que no se enzarce en discusiones absurdas, que predique, que proteste, que exhorte continuamente, pero que no se enzarce en discusiones inútiles. A ver cómo se hace eso. Pues eso es lo que tenemos ya como planteamiento. No caer en discusiones absurdas, pero en discutir continuamente. Porque eso es lo que hay que hacer. Pues a ver cómo solucionamos para no caer en una vana discusión, pero cumplir nuestro deber de discutir y de reprender y de exhortar mutuamente, por supuesto. No es que nosotros estemos en lo alto de una columna y desde ahí nos ponemos a repartir broncas. Esto es una cosa común. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y en esa tarea, pues fijémonos, no acudimos a una cosa extraordinaria por allí, el teólogo o el pastor que tiene fama de no sé cuánto y que hay que ver, ha hecho tantas iglesias o no sé cuántas cosas, su teología. Bueno, tampoco vamos a preocuparnos mucho. Cree cosas extrañas, pero tampoco importa, porque hay que ver lo que ha trabajado ese hombre o las cosas que ha hecho, el éxito que tiene social, lo reciben los presidentes de gobierno y todo. Bueno, eso es una cosa extraordinaria. Incluso tuvo una audiencia con el Papa. ¡Oh, qué pastor! No son exageraciones, que hay gente que ha tenido audiencia con este Papa, pastores, muchos de ellos pentecostales, como si tal cosa. Y si ante eso no saltan todas las alarmas en el cristianismo protestante, pues a ver qué tendremos que esperar para que el Señor despierte a su pueblo. Esa es nuestra oración. Pero efectivamente, y con esto concluyo, oye, aquí tenemos al buenazo de Timoteo, que los hermanos daban buen testimonio de él. Eso es buena cosa. Hay gente que habla bien y que es mala cosa. También hay que tener eso bien visto, porque esas cosas ocurren, hablan bien y eso es un gran mal. Y el Señor mismo lo dice, ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros, ¿no? Cuidado ahí, que estas cosas son de los gentiles, que son de las obras de la carne, pero el que la Iglesia, los creyentes, también estimen a un hermano, eso es un gran bien, porque ya iremos viendo cómo aquí el cuerpo, el colectivo, la congregación, la Iglesia, está participando de cosas y tiene su responsabilidad en esa participación. Bueno, pues fijaos qué notable es ese conjunto de hermanos que están allí en aquella comunidad de Derbe y de Listra, que tenían un buen testimonio de este Timoteo. Y Pablo, oye, lo
toma para llevárselo con él como colaborador. Y él tenía, ese Timoteo, un contexto asombroso, que era la enseñanza y la vida de la fe de su abuela y de su madre. Lo último, para no entrar en muchas discusiones, oye, ¿estas dos mujeres eran judías, solo judías? ¿Cuándo se convirtieron a Cristo? Es decir, ¿cuándo entran a formar parte de esos judíos convertidos? Porque otros muchos no lo estaban. Y convertidos de verdad, porque hay algunos judíos convertidos, más o menos entre comillas, que enseñaban que la circuncisión era obligatoria para poder participar de los beneficios de Cristo. No lo sabemos. Pues fíjate, no lo sabemos. Judías eran, porque se dice, ¿cuándo conocieron el Evangelio? ¿Cuándo conocieron que Jesús había resucitado y era el Mesías? ¿Quién les llevó ese Evangelio? Por donde estaban, pues se lo pudo llevar cualquier otro hermano judío de los que habían salido corriendo. No lo sabemos. ¿Cómo sabemos cómo Dios llega a recoger a los suyos? No lo sabemos. Él puede usar lo que quiera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar la palabra, predicarla, anunciarla. Y eso es lo que el Señor reclama que se haga con fidelidad. De tal manera que estas dos excelentes personas que han quedado ahí, sus nombres en la historia pegado al texto de Timoteo, pues oye, esta Loida y esta madre Eunice, pues sabemos que eran de fe no fingida, pero ni siquiera sabemos su testimonio. No sabemos cómo llegaron a esa comprensión, qué tipo de judaísmo tenían. Eran judías que conservaban los rituales de la ley como cosa solemne, o eran judías que pasaban de algunas cosas. No lo sabemos. ¿Cuándo les llegó la palabra de verdad, el Evangelio de salvación? Y habiendo creído en él, fueron selladas con el Espíritu Santo de la promesa, como otros judíos, y Pablo lo dice. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que en relativamente poco tiempo, porque desde que acontecen los sucesos en Jerusalén, que viene el Espíritu Santo, etcétera, y luego se produce la persecución por la cual algunos salen corriendo de allí, y en ese salir corriendo algunos se encuentran con griegos y le hablan la palabra del Señor, y allí se empiezan a convertir gente no judía, y así se llega a la gran iglesia de Antioquía, de manera que nadie tenía planificada y que el Señor va llevando para encontrarse con uno, con otro, con aquella Lidia en aquella tarde, con aquel otro en aquel momento, con el carcelero en el momento crucial de aquella circunstancia, con el otro que venía, que era un personaje de otro reino y que venía a Jerusalén y que se lo encuentran allí por el camino. En fin, ¿cómo? Pues de Loida y de su hija, pues no sabemos. ¿Y qué importa? Esta es la lección, es que el Señor va llevando a su iglesia como Él quiere. ¿En qué circunstancias? En todas. No me cambien las circunstancias, que no vale. En todas. Por lo tanto, no importa que estemos en una circunstancia grosera. Hombre, evítala. Tampoco el decir que no importa el contexto para que el Señor se encuentre con sus redimidos, pues hasta ahí se podría llegar. No es lo mismo que decir, por lo tanto, los contextos, si son muy malos, consérvalos. Hombre, si puedes cambiarlo, Pablo mismo lo dice. El esclavo tiene unas cosas que cumplir con su dueño, etcétera, y eso no hay quien lo quite. Pero si tú puedes conseguir la libertad, consíguela. No me seas tonto. Yo te digo que como esclavo no te puedes pasar de esto, pero si tú puedes obtener la libertad, es mejor que la esclavitud, por lo tanto, obténla.
Es decir, que hay ahí unos criterios de situación social que si pueden ser modificados se tienen que modificar. Y ahí está nuestro deber. Pero nunca caigamos en el terrible y destructivo error de que transformando la sociedad, adecuando la sociedad a no sé qué ética, porque las éticas van cambiando con el paso del tiempo, pues entonces ya hemos cumplido nuestra misión. No, precisamente no. Nuestra misión es meterle la bronca a uno, a otro, a este porque dice tal cosa, al otro porque dice tal cosa, porque esas cosas son destructivas, son herejías destructoras, llamándolos por nombre. Pablo lo hace, este fulanito, el otro cetanito, que con su palabra están destruyendo a la Iglesia, carcomerá esa palabra como gangrena, y que eso sea una acción de la Iglesia, que sea una acción de la comunidad. Ay de nosotros si caemos en la trampa que cayó la Iglesia de Roma con su Inquisición y cayeron algunas iglesias protestantes con su insensatez de pedirle al Estado, al que tiene otras obligaciones, que con su espada arregle la Iglesia. Porque buena nos habría caído si una cosa así hiciéramos. Entonces tenemos delante situaciones de historia complejas, dificultosas, como antes he dicho, discutir continuamente, hablar la verdad y sin embargo no caer en vanas discusiones. ¿Cómo se hace esto? Pues yo qué sé. Pero esto es lo que tenemos que hacer, no callarnos y no caer en habladurías. Termino, discutir continuamente, exhortar y al mismo tiempo no caer en vanas discusiones. Pues eso es lo que tenemos delante, esa es nuestra vida, y en esa vida notable hubo allí una abuelita, Loida, y hubo allí una madre, Eunice, que hoy no sé yo qué habrían hecho con ella algunas iglesias, cualquiera sabe qué, ¿eh? En alguna iglesia la hubieran excomulgado, porque el marido era griego y el buenazo de Timoteo, sin embargo, recibió de su madre la fe y fue edificado en esa fe. Cualquiera sabe, ¿eh?, que en alguna iglesia, yo que sé el tiempo que esta mujer se hubiera llevado allí para que la aceptaran a la Santa Cena, cualquiera sabe. Y en otra, pues la habrían hecho la heroína, la mujer liberal, que no le importan las creencias. Se casó con un pagano, porque era libre. En alguna iglesia le darían esa catalogación, una heroína. Y la abuelita, otra, porque comprendió a su hija. Y la pondrían allí como muestra de, yo no sé qué letras se usan, ¿no?, pero de estos movimientos, de LT, no sé cuánto. Y cada uno, fíjate, Eunice, qué cristiana, no le importó nada. Y en otra, pues la habrían excomulgado. Pues Pablo ni lo uno ni lo otro, habla de su fe, esa fe cristiana, esa fe en el resucitado, que en unas iglesias sería tropiezo y en otras iglesias sería un escándalo. Pues esa es la fe que tenemos y que tenemos que anunciar con gozo y con alegría. Amén.